Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro segundo, Habla Set 2, de la trilogía de los 3 libros de Habla Set. Y vamos a continuar con el capítulo 9. El capítulo 9 se titula Preguntas y Respuestas y hemos visto ya 3 sesiones de este capítulo 9. La forma de plantear la lista de preguntas que les pidió Seth a Jane y a Rob está siendo un poco desordenada y un poco dispersa, pero se van haciendo preguntas y se van contestando por Seth y son muy interesantes. De hecho, la última sesión, las preguntas, a mi modo de ver, que contestó Seth, la 20 y la 21, fueron interesantísimas. Pues vamos a continuar. Precisamente empezamos una nueva sesión de Seth Jane con Rob, que es la sesión 581 de 14 de abril de 1971 y se van a seguir desarrollando estas preguntas. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: primero una nota aclaratoria de Rob, como suele ser habitual. La noche del jueves 8 de abril, Jane y yo recibimos la visita de 3 mujeres de Rochester, Nueva York, que estaban muy interesadas en hablar sobre el libro de Jane, el material de Seth, el primero que escribe Jane propiamente a base de recopilar información de sus sesiones con Seth. Sin embargo, la trilogía Habla Seth, los siguientes 3 libros después de El material de Seth, son libros redactados directamente por Seth. El material de Seth lo redacta Jane, Habla Seth, los 3 libros los redacta Seth. Las preguntas de estas 3 mujeres iban sobre ese primer libro, El material de Seth. También me dieron algunas preguntas, continúa explicando Rob, para que Seth las contestase en su libro si quería hacerlo. Jane y yo les echamos un rápido vistazo antes de la sesión y estas preguntas son las que va a responder en esta sesión Seth, las de las mujeres de Rochester, no las de la lista que les pidió confeccionar a Jane y a Rob. Buenas noches, Seth. Bien, supongo que empezaremos con la primera pregunta de la que estabais hablando. Seth ya estaba allí y estaba atento a lo que estaba ocurriendo. Nota de Rob. La pregunta era de M.H. No quería que saliese su nombre esta señora de las 3 señoras que hacían las preguntas. Y estaba basada en una teoría que yo también he oído. Un grupo de científicos ha postulado la existencia de un tipo de partículas subatómicas llamadas taquiones o metapartículas, que siempre viajan más rápido que la velocidad de la luz. De acuerdo con la teoría de la relatividad, continúa aclarando Rob, ninguna partícula puede ser acelerada a la velocidad de la luz porque su masa se volvería infinitamente grande a medida que se aproximase a dicha velocidad. Pero esta barrera se ha eliminado al declarar que las partículas en cuestión, los taquiones o metapartículas, tienen una masa propia imaginaria, no una masa en reposo, que nunca es menor que la velocidad de la luz. Bien, pues esto es una pregunta que surge, estas 3 señoras les surge esa pregunta a raíz de que coincide que cuando estaban leyendo el material de Seth y Seth hablaba ahí de los taquiones, de unas partículas que surgen de la emoción y que son los antecedentes precursores de las posteriores partículas cuánticas. Estas partículas Seth las llama EE, podrían ser unidades de energía emocional, en inglés emotional energy. Entonces, son partículas que todos los seres sintientes estamos constantemente emitiendo. Cuando estas señoras leyeron en el libro de Jane, el material de Seth, esta cuestión y vieron la noticia de que la ciencia había descubierto los taquiones y que iban más rápido que la velocidad de la luz,
que podían contravenir la teoría de la relatividad, pero que sin embargo no la contravenían porque estas partículas, los taquiones, no tenían una masa, sino que tenían una masa propia, imaginaria o virtual, pues que sí podía ocurrir. La pregunta es, Seth, ¿estos taquiones son aquellas partículas EE, las partículas emitidas por la energía emocional de las que hablabas? Básicamente. La pregunta es, pues, nota de Rob, ¿estas partículas más rápidas que la luz son iguales o similares a la energía electromagnética o unidades EE de las que Seth habla en el apéndice del material de Seth? Y ya por fin contesta Seth a esta pregunta, una buena pregunta. Ya os dije hace algún tiempo que había muchos grados en la materia o en la forma que vosotros no percibíais. Claro, el hombre percibe lo que se ha venido en denominar el espectro electromagnético, que tiene un principio por un lado y un final por otro. De hecho, de ese espectro electromagnético conocido, medido por los instrumentos físicos humanos, el hombre solo ve una parte del mismo, con sus sentidos físicos, con su vista. El espectro electromagnético medido por la ciencia humana es bastante más grande de lo que el hombre ve. Pero no obstante, Seth les explica, es que hay más. De hecho, en la ciencia humana habéis finalmente llegado a la conclusión, desde el punto de vista científico, materialista, oficialista, de que solo existe la realidad material, de que no hay ninguna otra realidad dimensional, ni espíritu, ni nada. Esto es el materialismo cientifista, porque, primero, razón más evidente o superficial, no hay forma de medir con instrumentos de un nivel dimensional, el físico material, energías de otros niveles dimensionales, por ejemplo, del astral. Con lo cual el espectro electromagnético humano está circunscrito a lo que se puede medir con los instrumentos humanos. Segundo, porque después, en fin, después y durante nos hemos ido dando cuenta de que había una cierta tendenciosidad y manipulación de lo que es el desarrollo científico humano para que se alejase completamente de todo aquello que no fuese el paradigma científico materialista. Con lo cual, ha habido una intencionalidad para que la ciencia humana haya caminado en un sentido opuesto al de la espiritualidad. ¿De acuerdo? Pues dice Seth, ya os dije hace algún tiempo que había muchos grados en la materia o en la forma que vosotros no percibíais. Esto lo repetimos. Sigue diciendo, hablando en vuestros términos, muchas de las partículas que componen tales construcciones se mueven más rápidamente que la velocidad de vuestra luz. Bien, pues esto es algo que hoy en día tenemos información revelada. La información revelada no necesariamente tiene que venir de seres que están en un entorno de realidad de un nivel dimensional diferente al nuestro. No necesariamente tiene que venir solamente de ellos, sino que pueden ser de seres que están en un entorno de realidad igual al nuestro, séptimo nivel físico-material, pero que no proceden de la Tierra. Con lo cual ahora tenemos actualmente muchas informaciones reveladas tanto por un grupo de seres como por el otro. Sí, estamos ya recibiendo información de otras personalidades físico-materiales, pero que no están eh, domiciliadas en nuestro planeta. Y el que quiera darse una vuelta y mirar lo que hay por Internet, que no todo lo que hay es fidedigno, pero un estudiante de espiritualidad sin duda que puede aplicar el filtro interno para sentir lo que es fidedigno o no. Pero por ahí está. Pues bien, ya nos han indicado efectivamente que la teoría de la relatividad de Einstein vale para nuestro entorno.
pero no vale para el resto del universo, porque en el resto del universo el tiempo no es constante. La teoría de la relatividad está fundamentada en que el tiempo es una constante. Pero nos dicen, es que eso pasa en el entorno de la Tierra, quizás en el entorno del sistema solar vuestro, pero no en otros entornos físico-materiales del universo, donde el tiempo varía con respecto al tiempo de la Tierra. Bueno, esta cuestión nos la explican perfectamente en la espiritualidad profunda, en los textos revelados, y concretamente pues en el libro Durantia. Se nos dice de una forma muy clara y muy sencilla. Una información que apoya la tesis del cono del tiempo. El tiempo en el entorno del espíritu no existe, es de donde parte el cono, y va pesando cada vez más en la experiencia de las conciencias según se baja de los niveles dimensionales hasta que en el último, el más denso, el físico material, la experiencia de tiempo es tremendamente intensiva. Pues bien, la percepción del tiempo y por lo tanto su valor a efectos de las leyes físicas depende de directamente el diseño de operativa de la mente de las personalidades que perciben unas determinadas experiencias. Todo es mental, con lo cual el tiempo es un subproducto de la conciencia. Con lo cual, nos dice el libro Durantia, en los diferentes niveles universales, el tiempo tiene un valor diferente al tiempo tal como se mide en la Tierra. Con lo cual, eso de que el tiempo es constante vale para la Tierra, quizás para el sistema solar en el cual está la Tierra, quizás para el entorno cercano, pero no vale en otras áreas geográficas, cósmicas, donde el diseño de la conciencia es diferente y por lo tanto los acuerdos de percepción son diferentes y por lo tanto el valor del tiempo es diferente de la constante T o la constante K con la cual Einstein formuló su teoría de la relatividad. Pues bien, esta información que ya nos está explicando desde un punto de vista más cercano, actual completamente, el por qué la teoría de la relatividad no es válida a nivel universal, es lo que nos está diciendo aquí Seth. Nos lo está diciendo aquí Seth 70 años antes. Hablando en vuestros términos, muchas de las partículas que componen tales construcciones se mueven más rápidamente que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se considera que es una magnitud máxima en cuanto a la velocidad en el nivel físico-material debido a considerar el tiempo una constante. Pero variando el tiempo, dejando de ser una constante y pasando a ser una variable, entonces la formulación de la teoría de la relatividad tendría que adaptarse a esa circunstancia y habría una variabilidad. Con lo cual, hay partículas efectivamente que están casi trasladándose a otros niveles dimensionales, son partículas cuánticas. Al fin y al cabo, las partículas cuánticas, digamos que son la antesala de lo físico-material, aunque su manifestación es físico-material, pero están en un nivel dimensional previo. Con lo cual, no siguen las leyes de lo físico-material, porque las leyes de lo físico-material las siguen los efectos manifestados de estas partículas, pero no estas partículas. Los efectos manifestados de estas partículas son los átomos, son las moléculas, pero las partículas cuánticas son los antecedentes causales de los átomos y de las moléculas, y de los electrones, y de los protones y de los neutrones. Lo cuántico no sigue las leyes de la física mecánica newtoniana tradicional. Y esto es lo que está explicando Seth en este momento. Dice, vuestra luz, repito, representa solo una parte de un espectro mayor que el que conocéis. El espectro electromagnético que conocemos es mayor en realidad. Y la luz, los fotones, y de ahí hacia el más pequeño, son
partículas que se corresponden con otros niveles dimensionales, que nuestros instrumentos de medición no miden, con lo cual exceden el espectro electromagnético que ahora mismo está establecido por la ciencia humana. Y cuando vuestros científicos estudian sus propiedades, las de la luz, los fotones, solo pueden investigar la luz que se introduce en el sistema tridimensional, que se introduce en el nivel físico-material. Lo de sistema tridimensional es una forma de llamar a este nivel nuestro antigua y para mí desafortunada. Podríamos hablar de tercera densidad, que es el equivalente del nivel dimensional físico-material, pero sistema tridimensional yo creo que habría que dejarlo. SET lo emplea porque en aquel momento era bastante común hablar de nuestro entorno de realidad como el sistema tridimensional. Dice: cuando vuestros científicos estudian sus propiedades, repetimos, solo pueden investigar la luz que se introduce en el nivel dimensional físico-material. Vamos a sustituir ya. O en la 3D, en la tercera densidad. Con lo cual, no ven la causa, ven el efecto manifestado. Y el efecto manifestado son partículas que ya sí que son medibles. Son partículas colapsadas. Colapsadas según, en fin, pues aquello que empezó a atisbarse cuando se formuló el principio de incertidumbre de Heisenberg. Partículas que, ondas que se colapsan en partícula. Pues bien, el colapso en partícula ya es plenamente en nivel dimensional físico-material, la 3D, pero la causa previa, esa onda, proviene de un nivel dimensional más rápido, el sexto nivel dimensional, el astral, más rápido, que se ralentiza y después de ralentizar se acaba colapsando mediante la observación de una conciencia, que es la que aprovecha esa energía para dar forma a esta realidad y colapsar la materia. Lo mismo se aplica al estudio de la estructura de la materia o de la forma. Claro, los científicos solo ven el efecto manifestado, no la causa. Al no ver la causa, dicen, no hay una causa de lo material. Se nace de mujer fecundada por el hombre, la geología de la Tierra viene de siempre de la formación de las edades de la Tierra y de la formación de la Tierra dentro del sistema solar. Primero, en fin, una nube de gas y tal y cual y no sé qué, pero nunca van a llegar a el nivel causal real. Y es lo que está explicándose ahora mismo. Por supuesto que hay universos compuestos de esas partículas más rápidas que la luz en otros niveles dimensionales. Algunas de ellas están en vuestra realidad. Comparten el mismo espacio que vuestro propio universo. El espacio es compartido por todos los niveles dimensionales, pero como el nivel dimensional físico-material no toca el astral y viceversa, pueden compartir el mismo espacio. De hecho, tú te puede estar atravesando una personalidad del astral con su cuerpo astral, te puede estar atravesando tu cuerpo físico. Y podrías sentir que eso ocurre si tuvieses desarrollada la percepción energética sutil. Como no la tienes desarrollada, ni te enteras. Pero se comparte el mismo espacio. Algunas de ellas están en vuestra realidad, comparten el mismo espacio que vuestro propio universo. Pero vosotros no podéis percibir esas partículas como masa. Claro que no podemos percibirlas como masa porque no se han colapsado en el nivel de densidad o de frecuencia vibratoria lenta propia de lo físico material. Cuando estas partículas reducen su velocidad lo suficiente, vosotros las podéis experimentar como materia. En otro caso no. En otro caso se corresponde al sexto nivel dimensional u a otros, quinto, cuarto, tercero, etc. O hablando en términos de densidades, la cuarta densidad, la quinta densidad, la sexta densidad, son dos formas diferentes de decir lo mismo. Solamente cuando se reduce la frecuencia vibratoria de esas partículas, que lo hacen debido a
la intención de las conciencias del nivel físico-material de aprovechar esa energía para colapsarla en masa material y con ella poder formar todo el fenoménico físico-material que nos rodea. Cuando estas partículas reducen su velocidad lo suficiente, vosotros las podéis experimentar como materia. Algunas de estas partículas alteran su velocidad drásticamente y aparecen a veces a vuestro ritmo más lento, normalmente de manera cíclica. El vórtice interno de algunas de estas partículas tiene una velocidad mucho mayor que las partes que giran a su alrededor. Las unidades EE, que provienen de las emociones. Por eso al astral, al sexto nivel dimensional, se le denomina el nivel emocional, en el cual se tiene un cuerpo astral que también se le denomina cuerpo emocional. Las unidades EE se forman espontáneamente de la realidad electromagnética de los sentimientos emitidos por cada conciencia. De igual manera que, por ejemplo, la respiración sale automáticamente del cuerpo físico. Es un fenómeno natural en otro nivel dimensional. Claro que sí. Por tanto, las unidades EE, energía emocional, son emanaciones de la conciencia, una conciencia sintiente. No solo los personajes físico-materiales son sintientes. En el astral, hay 9 veces más de conciencias que en el físico-material. El físico-material es residual respecto del astral. Y ahí todas las conciencias son sintientes también. Y para arriba, exactamente igual. La intensidad del pensamiento o de la emoción determina las características de esas unidades EE. Más pensamiento, más enfocado, más concentración, más sentimiento, más emoción, más pasión. En cualquier sentido. Más amor, más compasión, más empatía, más odio, más miedo, más ira. Más intensidad cambia las características, más o menos intensidad cambia las características de esas partículas EE, que luego se van a manifestar de una manera o de otra, y que luego por resonancia van a atraer otras energías similares, con las mismas características. Características de oscuridad, características de luz. Cuando alcanzan cierto ritmo, son propulsadas hacia su realización física. ¿Son propulsadas por quién? Por la conciencia, por las mentes de las personalidades. Las personalidades físico-materiales utilizan como materia prima esa energía para conformar la realidad físico-material. Las personalidades astrales, sexto nivel dimensional, utilizan esas EE como materia prima para conformar el entorno de realidad, diría el libro de Durantia, morontial o astral. Ocurra esto o no en vuestra realidad, ellas, las partículas EE, le llama Seth unidades, porque no son partículas tal como las conoce la ciencia humana. Partícula es una palabra que no sería adecuada para describir a estas unidades EE. Ellas existen como pequeñas partículas de materia. Aquí Seth se concede la licencia de decir partículas, porque lo tenemos que entender. Lo que podríamos llamar materia latente o pseudomateria. Latente o pseudomateria, potencialmente materia, estatus previo a la materia. Algunas de ellas forman parte de esos grupos más rápidos que la luz, las que vibran a mayor velocidad y se salen del espectro físico-material y por lo tanto de este nivel dimensional. Y tienen una vitalidad dentro de ese marco que es posible percibir. Nosotros tenemos sentidos internos. Ya lo explicó Seth al final del material de Seth.
muy cumplidamente. Tenemos sentidos internos que podemos desarrollar aquí en la experiencia humana para poder familiarizarnos con la configuración energética sutil de nuestro cuerpo y del resto de elementos físico-materiales del entorno, dado que cualquier cosa físico-material también tiene manifestación otros cuerpos de otros niveles dimensionales y los lleva consigo. Por ejemplo, el ser humano, su cuerpo etérico o energético, el emocional, el mental y los semi-espirituales. Son muchos, ¿de acuerdo? Solamente la chispa divina final es el espíritu. Estas partículas más rápidas que la luz existen, por tanto, en el tipo de forma que les es propio, una forma previa a la físico-material. Hay distintas gamas y una gran variedad de estas unidades, las cuales existen todas más allá del alcance de vuestra percepción. Todas. Las partículas cuánticas son unos consecuentes, unos efectos de estas de las que habla Seth, que sí que ya podemos percibir con los instrumentos de medición. Malamente, pero los podemos percibir. No, por supuesto, con nuestros sentidos físicos, humanos, pero sí con los instrumentos de medición. Sin embargo, agruparlas de esta manera puede ser engañoso, ya que en todo esto existe un gran orden que nos es desconocido y que ellos nos explican de vez en cuando, ellos los reveladores nos explican de vez en cuando, un poco por encima, porque nos va a sonar a chino. Es como si a un ciego de nacimiento le intentas explicar los colores. Va a ser complicado. Vosotros no sois totalmente inconscientes de la existencia de algunas de estas unidades. Cualquiera de nosotros puede desarrollar sus sentidos internos, lo que se conoce como percepción extrasensorial, y puede volverse un ser sensible o psíquico o extraperceptivo y llegar a percibir estas unidades, aunque no podáis captarlas como masa. Es decir, tú desarrollas, para eso tenemos un elemento en nuestro cerebro, que es la glándula pineal, por eso le llaman el tercer ojo, tú desarrollas las capacidades potenciales de la glándula pineal y acabas interactuando en el astral, despierto tal cual estás, en mayor o menor grado en función del entrenamiento que hayas dedicado a ello. Algunas de ellas las interpretáis como acontecimientos, sucesos de ensueño, a los que llamáis alucinaciones, y a veces algunas gamas de estas unidades las interpretáis como movimientos a través del tiempo. Cosas que nos parecen muy raras, que de repente dices, uy, qué sensación más extraña he tenido, o qué visión he tenido, o cuando estás a punto de dormirte que oyes voces, o de repente pues estás viviendo una historia completamente diferente de lo que estabas pensando y te das cuenta, pero estaba viviendo una cosa que además me estaba gustando mucho, sin embargo yo estaba pensando otra, o estaba leyendo este libro y me he empezado a quedar dormido y de repente he tenido una aventura por ahí, larguísima, y he vuelto y ¿qué es esto? Eso, ahí estamos percibiendo esas partículas. Todas ellas proyectan ciertas condiciones atmosféricas o reflejos que colorean los acontecimientos tal como los conocéis vosotros. Generan un medio ambiente alrededor suyo que es en determinadas circunstancias perceptible. Algunos de vuestros propios sentimientos son propulsados a una realidad dentro de estos sistemas que no son la 3D físico-material, y adoptan su propia masa y su propia forma en ese marco. ¿Qué quiere decir? Que nuestras emociones en el astral toman forma. Vaya que sí. Y es así. No solo toman forma, sino que pueden tomar identidad.
Algunos de vuestros propios sentimientos, repetimos, son propulsados a una realidad dentro de estos sistemas y adoptan su propia masa y su propia forma en ese marco, una masa morontial o astral, 1000 veces más ligera que la físico-material. En la creación y mantenimiento de vuestra realidad normal, vosotros enfocáis vuestra conciencia diaria de vigilia de tal manera que sea eficaz dentro de su necesario campo de acción. Estamos enfocados en nuestro mundo físico-material, pero eso no quiere decir que una parte de las ondas que emiten nuestras emociones no se estén manifestando en el astral o de nuestros pensamientos, en el astral y en otros niveles más elevados. Las ideas y los sentimientos que queréis hacer físicos llevan en su interior los mecanismos que los ponen en el campo de acción apropiado. Ideas, sentimientos o emociones que queremos que se materialicen en nuestro entorno físico llevan internamente unos mecanismos que hacen posible que mediante la intención colapses, disminuyas la frecuencia vibratoria y colapses en materia esas ondas mentales y emocionales en el campo electromagnético necesario para su desarrollo físico. Pausa a las 21:40. Anota Rod. Continúa Seth. No obstante, vuestra conciencia está equipada para crear realidades también en otros campos. Vaya que sí. Lo que pasa que en la experiencia humana tenemos unos acuerdos de percepción muy concretos para generar y percibir nada más que el entorno de realidad, subrealidad. La única realidad es la espiritual, pero nos entendemos. Físico-material. Pero eso no quiere decir que nosotros, por ejemplo, pues cuando por la noche soñamos, en realidad hacemos turismo dimensional. Cuando hacemos un viaje astral, consciente o inconsciente. Cuando viajamos solo con el cuerpo mental en vez de con el emocional y tenemos un sueño lúcido. Nosotros estamos colapsando realidad en otros niveles dimensionales. En ciertos sueños y ciertos viajes astrales, parece que me he adelantado, vuestra propia conciencia se mueve más rápido que la velocidad de la luz, y en esas condiciones sois capaces de percibir algunas de esas otras formas como masas de materia. Tú estás en un viaje astral y te desplazas a donde con el pensamiento has decidido que quieres estar, salvo que quieras con tu pensamiento irte desplazando, que también puede ocurrir. Entonces tú te vas desplazando a la velocidad que tú quieras, si es que tienes suficiente lucidez como para controlar la velocidad de un viaje astral, del punto A al punto B. Pero también puedes directamente aparecer en el punto B. Vas más rápido que la velocidad de la luz, porque es no local. La energía mental está por encima de el nivel dimensional sexto, está en el quinto nivel dimensional y es completamente no local. Y eso es la física cuántica. Y esos son las leyes de lo pequeño que no siguen las leyes de lo físico material. Las leyes cuánticas son una especie de aproximación para empezar a comprender todos estos temas. Y en esas condiciones sois capaces de percibir algunas de esas otras formas como masas de materia, entre comillas, porque cuando tú estás en el astral, tienes un tacto con tu cuerpo astral al tocar otras cosas astrales, con tu cuerpo emocional, al tocar otras cosas, formas 1000 veces más ligeras que la físico material, pero como tú estás con una forma de la misma densidad que las otras, 1000 veces más ligeras que la físico material, a tu tacto astral le parece tangible, como si estuvieses en lo físico material. Por eso dice Seth, en esas condiciones sois capaces de percibir algunas de estas otras formas como masas de materia. Claro, es que tocas.
en qué condiciones ciertos sueños y ciertos viajes astrales. No todos, porque hay que estar sintonizado con el nivel de frecuencia vibratoria de lo que estás tocando. Si estás un poquito más, lo atraviesas. Si estás un poquito menos, te parece sólido. Estas unidades EE, energía emocional, son formas incipientes bastante simples de la realidad. Semillas que nacen automáticamente de nuestros sentimientos y pensamientos. Bueno, emocional, de nuestros sentimientos. Aptas para cualquier entorno, algunas de las cuales aptas para cualquier entorno dimensional. Algunas de las cuales aparecen en la estructura física y otras no se ajustan en absoluto a sus requisitos. Depende si esa materia prima la colapsas para que sea materia o la colapsas para que sea morontia o la colapsas para que sea pensamiento pero son materia prima para todos los órdenes de realidad, para todos los niveles dimensionales. Algunos sistemas de la realidad están rodeados, entre comillas, por centros de partículas más rápidas que la luz. Esto es revelación, nos lo está diciendo Set. O te crees a Set, no te lo crees. ¿Te quieres seguir creyendo el oficialismo? Créetelo. No hay nada que pueda ir más rápido que la luz. Vale, pues entonces cómprate un libro de física en vez de leer a Set, porque esto es así. Estas partículas que rodean algunos sistemas de realidad y que van más rápido que la luz, reducen rítmicamente su velocidad a medida que se alejan hacia la periferia, cubriendo enormes distancias hablando en vuestros términos. Como es no local, lo hacen inmediatamente. Hasta que las partículas exteriores más lentas aprisionan hasta cierto punto las masas centrales que se mueven mucho más rápidamente, aunque dentro de un área limitada. Entonces tenemos imaginaos una esfera, y el núcleo de la esfera está moviéndose rapidísimo, es una energía elevadísima, y sin embargo, lo que es la superficie de la esfera está materializada, bien en morontia, sexto nivel dimensional, bien en materia, séptimo nivel dimensional. El comportamiento de tales unidades, como podéis ver ahora, forma el camuflaje particular de cualquier sistema específico, mientras que las actividades periféricas conforman identidades internas y límites externos. Es decir, lo que nos está diciendo Set es una cosa muy interesante que también nos dicen esas informaciones que provienen de seres extraterrestres del nivel dimensional físico-material. También, por supuesto, nos lo dicen seres extradimensionales de la séptima, seres de otras dimensiones. Y es que la división en niveles dimensionales o en densidades que nosotros realizamos es convencional para que nosotros empecemos a poder entender estas cuestiones, pero que en realidad no hay separación, que en realidad no haya separación significa que una entidad que tiene capacidad de percibir y de interactuar en el cuarto nivel dimensional puede hacerlo indistintamente en el cuarto, en el quinto, en el sexto o en el séptimo. A la vez, y no hay distinciones. Y puede tener partes de sí del cuarto, partes de sí del quinto, partes de sí del sexto y partes de sí del séptimo. Y ser consciente de todas ellas. Y nosotros somos iguales que estos seres, solo que solo tenemos conciencia de nuestra parte del séptimo nivel dimensional. ¿Cuántas veces hemos oído, sois seres multidimensionales? Y nosotros diciendo, bueno, ¿y dónde estamos nosotros en las otras dimensiones? El diseño de la experiencia humana, el diseño físico-material en general, y muy específicamente el diseño de la experiencia humana, es un acuerdo de percepción que implica un velo de olvido y una fuerte limitación de la operativa de tu mente. Con lo cual, si tú tienes sede
de experiencia en el séptimo nivel dimensional, solo percibes lo del séptimo nivel dimensional, no lo del sexto, quinto o cuarto. Pero si tú tienes sede de experiencia en el cuarto nivel dimensional, percibes todos los demás y te manifiestas en todos los demás. Y ahí te das cuenta de que no hay separación entre niveles dimensionales, porque estás en todos a la vez, porque eres consciente de todos a la vez. Esto no es sencillo, pero es lo que nos dicen. Hablando de una manera general, todas estas son variaciones de la materia según la concebís vosotros. Hablemos de energía, variaciones de la energía en diferentes frecuencias vibratorias que conforman diferentes manifestaciones. Nosotros las dividimos convencionalmente para entenderlo, la físico-material, la astral-morontial, la mental, las semi-espirituales, que son varias. Pero, en realidad, son variaciones de la energía de las cuales algunas personalidades son conscientes, las que tienen sede en una frecuencia vibratoria mucho más elevada, y otras no son conscientes, las que tenemos sede en una frecuencia vibratoria mucho menos elevada. Sin embargo, pone Seth un ejemplo, lo mismo puede aplicarse a la materia negativa o antimateria, que vosotros no percibís en absoluto. Esta es otra cuestión. A ver. Vamos a poner un ejemplo para entender lo que es la antimateria o la materia negativa, que creo que es un buen ejemplo. Pensemos en los números naturales. Los números naturales van del 1 al infinito. Si pensamos en los números reales, ya nos damos cuenta de que no son puntos, el 1, el 2, el 3, sino que es un continuo. Un continuo de números que van hacia el infinito. Pero si pensamos en los números enteros, tenemos que pensar también en los que van del -1 o si son reales, del menos, de casi del 0, si son reales de casi el 0, para atrás, los números negativos, hasta el menos infinito. Pues la materia y la antimateria es eso, es como los números positivos y los negativos. Pero nosotros nos movemos en el ámbito de los positivos, con lo cual lo de los negativos nos suena a nada, no nos suena a nada, no tenemos ni idea de lo que puede ser. Pues eso es la antimateria, la materia negativa o antimateria. Pero los diversos grados de actividad son diferentes en un sistema de tales características. Bueno, no sé a qué se refiere Yasset con esto, la verdad. Vamos a continuar hasta un punto donde se hace un descanso largo. Sigue diciendo Seth. No obstante, ningún sistema es cerrado, en principio. La energía fluye libremente de uno a otro. La materia prima de todos los que nosotros llamamos niveles dimensionales, de los 7, la materia prima es la misma. Esto lo explica muy bien el libro de Urantia. La materia prima es precisamente el absoluto no cualificado. Es la materia prima de todos y fluye libremente. El absoluto no cualificado más otras energías que provienen del portal dimensional de unión del entorno del espíritu con el entorno de la exploración de la limitación y todos sus niveles dimensionales. Esto fácil no es tan simple, entonces, bueno, tiene mucho detalle y mucha variación conceptual y todo eso. El libro Durante está bastante bien explicado. Repetimos, no obstante, ningún sistema es cerrado, en principio. La energía fluye libremente de uno a otro, o más bien los penetra. Claro, los penetra y en cada uno se manifiesta en un determinado nivel. Pero la materia prima, esa energía primordial que utilizamos
como recurso para manifestar cosas penetra a todos los sistemas. Es sólo la estructura del camuflaje la que les confiere el aspecto de sistemas cerrados. Y la ley de la inercia no tiene vigor. A ver, un cuerpo astral y un cuerpo físico material se construyen de lo mismo, con lo cual en realidad es un sistema abierto. La materia prima es la misma y fluye de un nivel dimensional al otro. Pero en la estructura de manifestación hay cuerpos astrales y cuerpos físico-materiales que no se tocan entre sí, pero eso es una ficción sobrepuesta a la realidad previa espiritual, que es de la que procede esa esa energía emocional, que es materia prima libre que fluye entre todos los niveles dimensionales, porque todas las conciencias de cualquier nivel dimensional tienen emociones, y que es la materia prima a partir de la cual luego se configuran las formas en los diferentes niveles. Parece ser una realidad solo dentro de vuestra propia estructura y debido a vuestro enfoque limitado. Nuestros acuerdos de percepción limitadísimos, con unos sentidos físicos limitadísimos que solo perciben a partir, dentro de un concreto espectro electromagnético, solo perciben a partir de un determinado nivel de frecuencia vibratoria en adelante. Bien, la duración y la estabilidad relativa de esta materia varía considerablemente en otros sistemas. Claro, la duración y la estabilidad de esa energía no es lo mismo en el astral que en el físico material. Por ejemplo, y la intensidad determina la fuerza de todas esas manifestaciones. Eso sí, la intensidad de pensamiento y emoción determina una manifestación mucho más contundente que otra y mucho más poderosa en muchos sentidos, porque una energía con mayor intensidad intencional por resonancia atrae más lo de alrededor de lo que se ve atraída por lo de alrededor. La fuerza de las manifestaciones. Las unidades EE invisibles forman vuestra materia física y representan las unidades básicas esenciales a partir de las cuales aparece toda partícula física. Con lo cual, todas las partículas cuánticas provienen de las EE. En el libro Durantia, por cierto, estas EE yo creo que tienen que ver con lo que allí denominan los ultimatones. Los ultimatones. Que luego a los ultimatones del libro Durantia les han ido poniendo nombres según la física humana lo ha ido detectando, les ha ido poniendo otros nombres, que son pues las 22 partículas cuánticas. De las 22 partículas cuánticas, pues las más recientemente descubiertas son las más pequeñas. No se perciben físicamente las EE, solo veis sus resultados, debido a que la conciencia puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cuando no está aprisionada por las partículas más lentas del cuerpo, es decir, la conciencia cuando está instalada en el cuerpo físico material y funciona a través de ese transformador electroquímico que es el cerebro, no viaja a ningún lado más rápido que la velocidad de la luz porque está enganchada a lo material, está vibrando su vehículo de expresión de una forma muy lenta. Pero cuando haces un viaje astral y no estás en el cerebro físico, sino en el paracerebro astral, ahí sí puedes viajar. El astral es muy largo como espectro. Entonces, tú en el astral te elevas suficientemente y viajas de forma instantánea, no local. Debido a que la conciencia puede viajar más rápido que la velocidad de la luz cuando no está aprisionada por las partículas más lentas del cuerpo, puede darse cuenta de algunas de estas otras realidades. Por eso es importante intentar el viaje astral, porque experimentas cosas que nunca experimentarías con tu conciencia domiciliada en el cuerpo físico. Sin embargo, sin la debida preparación, no será capaz de interpretar lo que ve.
claro que no, el astral es variadísimo y muchas veces no tienes ni idea de qué es lo que estás viendo. Te parece rarísimo. El cerebro físico es el mecanismo a través del cual el pensamiento o la emoción forman unidades EE de frecuencia e intensidad apropiadas para ser usadas por el organismo físico. Nosotros creamos nuestra realidad física con unidades EE emitidas por nuestro cerebro físico. Esto lo explica a la perfección Ramtha en su compilación de audiencias El cerebro, el gran arquitecto. Ahora podéis tomar vuestro descanso y vamos a aprovechar este descanso desde las 21:56 hasta las 22:20 para acabar nuestra sesión, con lo cual esta sesión 581 la acabaremos en nuestra siguiente sesión de espacio sutil de comentario a la misma, con lo cual haremos 2 partes. Pues bien, seguiremos viendo esto en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.